ya con nosotros se encuentra Wilito Hernández, analista petrolero con amplio conocimiento en este tema en el país. Bienvenido, Will. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estaba aquí cerca de la emisora y me acerqué. Gracias, Ada, por permitirme llevar un mensaje de equilibrio y de ecuanimidad a toda la sociedad venezolana. Muchas gracias por la invitación. Will, bueno, tú con este amplio conocimiento que tienes en esta materia, recientemente se dio a conocer que 4 refinerías de petróleos de Venezuela que producen gasolina por primera vez en 6 años. Estas refinerías que se encuentran operando, es desde el año 2017 que estuvieron paralizadas. ¿Cómo tú ves este panorama? Sabemos que hay una escasez de combustible en el país y con esta reactivación de estas refinerías se puede cubrir toda esta demanda que se tiene en el país con el carburante. Mira, ahí hay 2 temas. Yo creo que hay que arrancar con la producción actual de petróleo. La producción actual en el país está en un promedio de 823.000 barriles día. Esa es la producción actual. Pero hay un consumo local que está en un promedio de 150.000 barriles, o sea, de crudo o petróleo. O sea, quedando para la exportación un promedio de 700.000 barriles de exportación, que es otra etapa, ¿no? Una etapa de exportación, ahí se cancelan deudas, entre otras. Todavía hay unos 100.000 barriles a Cuba que se le mandan sin ningún, todavía los venezolanos desconocemos cuál es, en qué forma de pago, bajo qué convenio están estas exportaciones. Pero cuando tú te vas al crudo venezolano, en este caso para el proceso de refinación en el país, para poder obtener gasolina o con lo que es combustible, en el país en los últimos años las condiciones de las refinerías del país están en pleno deterioro. Eso hay que decirlo. La refinería del Palito se le entregó a la estatal iraní bajo un convenio que los venezolanos desconocemos, que ahí no se está refinando crudo venezolano. Eso hay que tenerlo claro. Se trabaja a través de las exportaciones. Todavía se sigue importando combustible precisamente de la estatal iraní para el proceso de distribución. Hoy la producción de combustible, porque se volvió a paralizar Cardón y Amuay, precisamente por la falta de gasóleo vacío. Gasóleo vacío es un producto no final y que se lleva a las unidades de craqueo catalítico, donde se elevan a temperaturas con una presencia de un estabilizador en polvo, y en su largo materiales o moléculas se rompen y se transforman en un compuesto más para poder obtener algún tipo de combustible. ¿Okay? Aquí se obtiene gas líquido a petróleo, nafta o gasóleo, o sea, lo que es por esta falta de este aditivo, precisamente la falta de este carburante o precisamente la falta de este tipo de crudo. Entonces hoy se vuelve a paralizar la refinería de Amuay y el Cardón. O sea, que no le está llegando petróleo suficiente. Pero la realidad hoy es que en el país apenas estamos refinando un promedio de 70.000 barriles día de los casi 240.000 que necesita todo el territorio nacional para cubrir toda la demanda. Pero adicional a eso, que hay que decirlo, no es solamente el proceso de refinación, aquí también hay un grave problema de transporte. En este caso, lo que nosotros conocemos como vacuum y cisterna. Si lo ponemos por eje para el oriente del país, en este caso, para hablar de Puerto La Cruz, eso se bombea desde la zona norte del estado a la zona sur, precisamente en el municipio Freite, después de Santo Melo, que nosotros conocemos como Cisor, y de ahí se bombea a lo que es el estado Bolívar, para que en el estado Bolívar empiece su distribución a las estaciones de servicio por combustible. Entonces tiene 2 cosas. Hay 2 cosas, y son unos cuantos años tocando esta parte del oriente del país. Han sido muchas las denuncias porque prácticamente cuando se anuncia la activación de estas refinerías, la gente ve como que ya se resolvió el problema del combustible, pero si bien es cierto, en muchas partes, sobre todo acá en el oriente del país, vemos como hay muchísimas colas en las estaciones de servicio. Se da a conocer que del poliducto que hay está
porque Las tomas ilegales. Las tomas ilegales del combustible. Entonces, bueno, es que hay, por eso que son varias fases, ¿no? Entonces tienes el tema de refinación, después tienes la fase de distribución a través de bombeo. Entonces, en este caso, ese bombeo que estamos hablando, en este caso de la zona norte del estado Anzoátegui, la zona sur del estado Anzoátegui, lo que son las tomas ilegales. Entonces eso ha venido que todos los cisternas o vacuum que en una oportunidad compró PDVSA para el proceso de transporte, o sea que lo asumieron ellos, entonces tienen que ir a cargar a la zona norte del estado Anzoátegui, incluso los del estado Bolívar. Pero hay dos notas curiosas. Aquí se adquirió cualquier cantidad de cisternas vacuum para que no dependa de la empresa privada, sino de la estatal, en este caso la estatal venezolana, o sea, lo que es la empresa de transporte, y en el estado Bolívar solamente hay distribución por la parte del estado para lo que es este eje de Bolívar-Puerto Ordaz, pero de San Félix hacia Upata o hacia Santa Elena de Guarín es una empresa privada. No sabemos el acuerdo, por supuesto, los venezolanos lo desconocemos. Adicional a eso, tienen que ir a cargar a la zona norte del estado. Eso es una realidad. Pero la falta de mantenimiento en lo que es todo el producto y todo lo que es las estaciones de servicio son parte, en las estaciones de bombeo son parte de eso. Viene siendo casi lo último. Sí, todo es parte de los eslabones, pero cuando tú te vas hacia el occidente del país, los estados andinos, entonces no tienen el proceso de bombeo, sino es a través del transporte. Entonces lo que va con cisterna, o sea, para conocerlo así, las gandolas de gasolina. Pero resulta que toda la falta de mantenimiento de esos cisternas o lo que nosotros conocemos como vacuum o gandolas de gasolina, para hablarlo en criollo, entonces hoy se ha convertido en un complejo de chatarra en muchos de los patios, o sea que eso ha disminuido. Para hablar un caso, para la zona sur del estado Anzoátegui, para la zona sur del estado Anzoátegui, Guárico y Guárico Oriental, llegando hasta la Mercedes del Llano, aquí se destinaron, para cuando se adquirieron, bajo un convenio con China, se adquirieron y se destinaron para la zona sur del estado Anzoátegui un promedio de 54 cisternas o gandolas de gasolina o vacuum para la distribución de gasolina desde la estación de bombeo, en este caso de Cisoro, en este caso que queda en la zona sur del estado Anzoátegui, para todo el centro sur de Anzoátegui, llegando a Guárico, pasando hasta las Mercedes del Llano Cabruta. Toda esa distribución se destinaron 54 gandolas o vacuum, hoy quedan operativas 12. O sea, eso es una realidad que se repite en todo el territorio nacional. Entonces, la falta de mantenimiento de todos los eslabones productivos o para la distribución de combustible es parte de esa realidad. Adicional a eso, que la realidad hoy es que se está produciendo 70.000 barriles día de gasolina en su proceso de refinación de petróleo. Hace un par de semanas, con bombos y platillos, se dijeron que se activaron todas las refinerías del país. Primero dijeron que eran 6, pero resulta que aquí nada más son 4 las que producen gasolina. Eso es la que refinan gasolina, esa es una realidad. Pero ya se pararon. No pasaron 8 días y se paralizaron 2. La más grande, que es Amuay y Cardón. Se mencionó como muy platillo, ya vemos. O sea, entonces es una realidad. La falta de mantenimiento preventivo y correctivo y de inversión a las refinerías del país nos han llevado hoy a la situación que estamos padeciendo solamente en el tema de combustible. Muchas gracias. En conclusión, ¿seguiremos igual por mucho tiempo con esta situación? Bueno, si lo vamos a la realidad, hay que ser objetivo. La falta de mantenimiento nos va a llevar a la paralización de las refinerías de una u otra forma. Segundo, todo lo que es el tema del transporte, y adicional a eso, que la producción en el país, hay que decirlo, les di una cifra, hay una parte que se está exportando al mundo, pero no sabemos bajo qué convenio, entonces no hay ingreso real económico a los venezolanos. Bien, Will, muchísimas gracias por brindar a Radio Fe y Alegría toda esta información con respecto a lo de las refinerías, donde muchos pensaban que prácticamente con la reactivación de estas refinerías se veía que la situación con el combustible se iba a acomodar